Amigos, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Gracias por estar aquí con nosotros. Gracias por acompañarnos en NP Noticias de la Tarde. Los saludo con el afecto de siempre, amigos cibernautas. De verdad, muchísimas gracias por acompañarnos hoy, viernes 8 de diciembre del año 2017. Fíjese usted qué rápido pasa el tiempo. Ya estamos prácticamente en la recta final de este mes de diciembre, el último de este año. Y pues todo el mundo ya se prepara para las posadas, para los días estos tan importantes en nuestra vida diaria. Pues este mes de diciembre pues es una situación en la que todos los mexicanos nos vemos envueltos así como en un fervor, así pues digamos que muy religioso, ¿no? Por las fechas que se festejan. Más allá de todo eso, también hay otro fervor, el que es el fervor político que estamos viviendo en estos días, precisamente cuando el próximo año habrán de llevarse elecciones federales para diputados federales, para senadores, para presidente de la República y en muchos estados como el de Veracruz para gobernador, para diputados locales y para diputados locales, y en otros estados seguramente también para presidentes municipales. El caso es que estamos envueltos en fervor religioso y en fervor político a propósito de las elecciones que ya se avecinan. Pero más allá de todo eso, debemos decir que nuestro país atraviesa una severa crisis en todos sus aspectos. Ya lo estaremos platicando en un momentito más. Transmitimos como siempre, NP Noticias de la Tarde transmite como siempre desde el Puerto Internacional de Coatzacoalcos, Veracruz, esta zona donde pues desafortunadamente ha sido devastada por una gran ola de violencia que ninguna autoridad ha podido detener. Y pese a todo ello, la gente de Coatzacoalcos, de la zona sur de la región, busca la forma de pasarla lo mejor que se pueda en estos días tan peligrosos, en estos días tan agitados, en estos días en los que vemos muertes, ejecuciones, secuestros y un sinfín de delitos que nos tienen a todos muy atemorizados, pese a lo que dice el gobernador del estado, Miguel Ángel Yunes Linares, que a él no le importan las ejecuciones. Lo cierto es que las ejecuciones, los hechos violentos, los hechos de sangre, pues atemorizan a toda la población del estado de Veracruz. Bueno, y después de eso, déjeme decirle que no nada más es la violencia, es la pobreza, es la inseguridad, es el desempleo, es pues un sinfín de cosas que hacen que nuestro país se siga sumiendo pues en la miseria por malas políticas públicas, por malos gobernantes que lo único que hacen es buscar la forma de incrementar sus fortunas personales. Mire usted, le voy a comentar, mexicanos consideran que seguimos mal y que México está entre los peores países. Según un estudio realizado por el Planeta sobre cómo considera la gente que ha mejorado o empeorado el nivel de vida de su país, resulta que México ocupa el segundo lugar, donde el 68% de la población aseguró que estamos peor y solo nos supera Venezuela, que llega al 72%. El segundo lugar, pues que a nivel planeta, México ocupa el segundo lugar, donde los mexicanos decimos que estamos peor. Solo nos supera Venezuela. El 68% ocupamos el segundo lugar con el 68%, donde la población dice que estamos peor y solo, repito, nos supera Venezuela con el 72%. El Instituto para el Desarrollo Industrial y el Crecimiento Económico apunta
que las limitantes de México son estructurales. El incremento del Producto Interno Bruto fue de solo 2.2%, inferior al logrado en los últimos 35 años. Este gobierno, el de Enrique Peña Nieto, ha sido el peor, con un crecimiento nada más de un 2.2%, el peor en los últimos 35 años. No se ha logrado salir del subdesarrollo, estamos debajo de las consideradas como naciones emergentes, inferiores a Colombia, Vietnam, Corea, India y naciones de Centroamérica y África. Si no se logra un final exitoso con el Tratado de Libre Comercio, el que está en juego ahorita precisamente, y no se aplica una política económica enfocada a fortalecer la producción, habrá una mayor austeridad por la equivocación de haberle apostado al comercio internacional y no al fortalecimiento de las empresas nacionales. El daño que prevén economistas oscilaría entre 1.5 al 2.5% del Producto Interno Bruto. Así que vamos muy mal. La gente, somos el segundo lugar en todo el planeta, donde el 68% de la población dice que estamos peor. ¿Y cómo no lo vamos a estar, amigos cibernautas, si en México la pobreza sigue aumentando, sigue creciendo? Hay una pobreza extrema, una situación vergonzosa, penosa, que mandamos al mundo con tanta y tanta corrupción y tanta impunidad de estos políticos que hoy están en el poder, como Enrique Peña Nieto, como José Antonio Meade, como Luis Videgaray, gente que ha estado inmiscuida en hechos bochornosos de corrupción y que pues no les han hecho nada. Hablamos de un país donde todo mundo puede hacer lo que quiere sin que haya un castigo, pero sobre todo aquellos que tienen en su poder los instrumentos para poder llevar a nuestro país por mejores rumbos, pero que no lo hacen así. En México, amigos cibernautas, hay una gran necesidad. En México, en 5 años, la carencia que presentó mayor disminución fue la de acceso a la alimentación. Somos 2.457 municipios en el país y 1.931 municipios viven en pobreza, es decir, el 78%. En 422 municipios aumentó la pobreza. 782.843 personas pobres hay o existen en Ecatepec, Estado de México. Pese a que la pobreza disminuyó en 699 municipios del país entre 2010 y 2015, la mayor parte de los ayuntamientos tiene alto porcentaje de personas en pobreza dentro de su territorio, dice el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social. Es lo que está manejando. Entre 2010 y 2015 hubo más municipios en los que disminuyó el porcentaje de población en situación de pobreza que en los que aumentó. En 699 municipios el porcentaje disminuyó 5 puntos porcentuales o más, es lo que dice el Coneval. En 970 municipios la pobreza es del 75 al 99%. El Coneval considera que una persona es pobre si su ingreso es menor al de la canasta básica y si tiene al menos una carencia social, tal como rezago educativo, falta de acceso a servicios de salud, acceso a la seguridad social, calidad y espacios de la vivienda, servicios básicos en la vivienda y acceso a la alimentación. Y la gran mayoría, hablamos en más de 2.000, casi en todos los municipios de nuestro país, de los 2.457, no cuentan con algún servicio básico, pero
Lo más grave es que en 1931 municipios, el 78% de estos 2.457 viven en una situación de pobreza en la que seguramente no tienen uno o dos servicios importantes. Es una, digamos, una carencia social, como el servicio del agua, como el de educación, como el de salud o el de seguridad social. No hay una vivienda y la gran mayoría de los municipios en nuestro país pues tienen carencia de dos o más servicios servicios sociales que le acabo de comentar. Luego entonces podemos suponer que ese 78% que suman alrededor de 1931 municipios podría aumentar, dado a que en la gran mayoría de los municipios de este país, repito, no cuentan con un servicio social como el de salud, el de vivienda, el de de educación, y de alimentación sobre todo, ¿no? Que es básico, pero que no existe, amigos cibernautas. Y contrario a todo ello, amigos cibernautas, en el país, habla aquí una nota muy importante, se desperdicia un sinfín de comida. Los alimentos desechados cubrirían la demanda de 7.3 millones de personas en pobreza y con carencia alimentaria. Repito, cuando hablamos de pobreza, hablamos de un 78%. Ya lo dijimos, que son 2.457 municipios y de ellos 1.931 viven en pobreza, sin un servicio básico, sin alimentación, sin salud, sin educación, sin vivienda. Viven alejados de la periferia, alejados de la zona urbana, en condiciones de veras terribles. Y déjeme decirle a usted que al año se desperdician, repito, en el país 20.4 millones de toneladas de alimentos que son prácticamente el 34% de la producción de nuestro país, que cubrirían la demanda de 7.3 millones de personas en pobreza y con carencia alimentaria. En la producción de esos alimentos que se pierden, el agua que sería suficiente para abastecer durante 2 años y 3 meses a la población mexicana. Al llegar a basureros se generan emisiones de gases de efecto invernadero, dióxido de carbono, que equivalen a lo que generan 15.7 millones de adultos. Qué lástima, amigos cibernautas, la verdad que se pierda pues tantos alimentos. Entre los impactos ambientales que dejan los alimentos desperdiciados está la generación de 36 millones de toneladas de dióxido de carbono. Repito, 20.4 millones de toneladas de comida se desperdician en el país. 491 mil millones de pesos es el valor de mercado de los alimentos. Y de todo ello, repito, 40 billones de litros de agua se desperdician en la producción de alimentos. Al perderse esto, amigos, se desperdician 40 billones de litros de agua. De estos alimentos desechados, uno de los factores importantes es el agua, y al desperdiciarse estamos hablando de 40 billones de litros de agua, amigos cibernautas. Es lo que hoy estamos hablando. Y mire usted lo que son los contrastes. Aquí en esta nota también sale que el presidente de México, Enrique Peña Nieto, aseguró que México se ha convertido en un gran proveedor de productos del campo para el mundo. México avanza en la ruta correcta para ser una gran potencia alimentaria, dijo Peña Nieto, pues se ha convertido en un gran proveedor de productos del campo para el mundo, 12 en su condición de ser productor y 10º como exportador. Pues ahí están los datos, los que nos están llegando. A la vez hay muchísima pobreza en el 78% de nuestros municipios.
el 68% de la población en México considera que estamos peor, somos el segundo lugar en todo el planeta, por debajo solamente nos lleva Venezuela con un 72% que aseguran que está muy peor, y luego seguimos nosotros con el 68%. Es un país de contrastes, porque por otro lado se desperdicia muchísimo alimento, y por otro lado pues se habla de que somos una potencia alimentaria sin poder llevar a cabo programas que realmente reduzcan tanto desperdicio de comida, políticas públicas que podrían llegar a establecimientos o a grandes comercios que pues tienen alimentos ahí, o que frutas o verduras en muchos casos se tiran a la basura porque no reúnen las condiciones de calidad, pero hay mucha gente, millones de gente que ven a estas frutas o a estas verduras como pues sanas, en buenas condiciones para poderse alimentar. Pero vemos esa otra parte en donde el gobierno todavía no genera aquello que pudiera ser importante, en lo que pudiera servir para hacer grupos o algún sector o alguna secretaría que pudiera utilizar todos estos productos que todavía están en buenas condiciones y que desgraciadamente se desperdician. Hablamos de 20.4 millones de toneladas que se desperdician al día, el 34% de la producción total de alimentos de nuestro país, amigos cibernautas. Inseguridad, estamos peor. Pobreza, miseria, es lo que tenemos en este país, pues ya próximo a llevar nuevamente una elección presidencial en donde nuestros políticos lo único que buscan es mejorar su situación económica de ellos, sin importarle la pobreza y la miseria en que viven muchos mexicanos. Hablamos del total de 60 millones de mexicanos, los últimos datos del Coneval, que dicen que México atraviesa, la verdad, por una carencia alimentaria y por una pobreza enorme, en donde se viene incrementando las cifras de gente que no tiene ni siquiera para una canasta básica al día, amigos cibernautas. Bueno, hacemos una breve pausa y regresamos inmediatamente, no se vayan. NB Noticias.